Mi esposa infiel me engañó a cambio de dinero y me pidió perdón, pero me vengué de ella. No fue una traición cualquiera, de esas que se entierran entre lágrimas y promesas vacías. No, esta traición fue orquestada, meticulosamente planeada, con cada detalle cuidadosamente diseñado para destruirme. Yo creía en nuestro amor, en el futuro que construíamos juntos, pero mientras yo trabajaba incansablemente para garantizarnos una vida cómoda, ella se acercó a un viejo enemigo mío, un rival que siempre había estado al acecho, esperando el momento adecuado para atacar. Ella vendió nuestro amor por monedas manchadas de envidia. Y cuando la verdad salió a la luz, cuando las mentiras finalmente se quitaron sus máscaras y se revelaron en toda su podredumbre, ella cayó de rodillas, suplicando perdón, llorando como si el arrepentimiento pudiera borrar las cicatrices que me marcaban. Pero no nos equivoquemos, no hubo redención en ese momento. Había algo más profundo y oscuro creciendo dentro de mí. Sonreí. No la sonrisa de quien perdona, sino de quien planifica. Sabía que no podía simplemente dejarla ir. La traición que había cometido no merecía solo lágrimas o una separación silenciosa. Se merecía una venganza digna, una venganza que no fuera rápida ni misericordiosa. Ella confiaba en que yo la perdonaría, que con el tiempo las cosas volverían a la normalidad. Pero ella no sabía que cada acto de perdón que yo realizaba era solo el preludio de un golpe que la derribaría para siempre. Le dejé pensar que estaba a salvo, que nuestro amor aún podía sobrevivir a la tormenta que ella había creado. El plan estaba en marcha, una venganza fría y calculada que la golpearía donde más le duele. Estaba dispuesta a destruir no solo al hombre que ella había elegido como cómplice, sino también la vida que creía haber recuperado. Y en el momento en que creyera que todo estaba resuelto, le revelaría cuán profundo era el abismo en el que había caído. ¿Y tú? ¿Hasta dónde llegarías para vengarte de alguien que destruyó todo lo que amabas? ¿Estás listo para descubrir hasta dónde pueden llevar el amor y el odio a un hombre? Barcelona despertó con el suave resplandor del sol del Mediterráneo, sus calles estrechas y antiguas empezaron a llenarse de vida. El sonido de pasos en las aceras, conversaciones en cafés y alguna que otra bocina de coche creaban una sinfonía que se mezclaba con el aroma del café recién hecho y de las panaderías que ofrecían el primer pan del día. Era una ciudad viva y palpitante, donde historias de amor y traición se entrelazaban en las callejuelas de piedra y en los susurros del viento que venía del mar. En uno de estos apartamentos de fachada histórica vivía Santiago Valverde, un exitoso hombre de negocios, conocido por su capacidad para transformar pequeños negocios en imperios rentables. A sus 42 años había logrado una vida que muchos envidiaban, un precioso ático en el Eixample, un coche de lujo en el garaje y, lo más importante, una esposa que creía que era la mujer de sus sueños. Clara, su esposa, era una mujer de belleza clásica, con unos ojos que reflejaban el azul profundo del mar y una sonrisa que iluminaba cualquier estancia. Eran la pareja perfecta, o eso les parecía a sus amigos y conocidos. Clara provenía de una familia tradicional catalana, conocida por sus profundas raíces en la cultura y las tradiciones de Barcelona. Era elegante, con un encanto natural que hacía que todos a su alrededor la admiraran. Educada en las mejores escuelas y licenciada en Historia del Arte, Clara siempre ha tenido un gusto refinado y una atención atenta a los detalles. Su matrimonio con Santiago fue visto como la unión ideal, un hombre de negocios exitoso y una mujer sofisticada, viviendo una vida de lujo y armonía. Pero no todo fue tan perfecto como parecía. Mientras Clara pasaba sus días involucrada en obras de arte y cenas benéficas, Santiago se dedicaba casi exclusivamente al trabajo. Su ambición de ampliar su negocio y consolidar su imperio le hizo viajar con frecuencia, pasando más tiempo en reuniones y aeropuertos que en casa. Las noches solitarias de Clara comenzaron a ser más frecuentes, y lo que alguna vez fue una vida de cuento de hadas ahora parecía una existencia vacía, donde el dinero no podía llenar el vacío emocional que se expandía entre ellos. Santiago siempre creyó que estaba construyendo un futuro brillante para ambos, pero sin darse cuenta, se alejaba cada vez más de la mujer que amaba. Clara, a su vez, comenzó a sentirse desatendida y la atención que recibía en los eventos sociales no era suficiente para compensar la ausencia de su marido. Anhelaba algo más, algo que volviera a despertar la pasión y el entusiasmo que alguna vez sintió. Fue en una de estas noches, durante un evento benéfico, que Clara conoció a Alejandro Costa. Era un hombre carismático, con un aire de misterio que contrastaba con los típicos rostros familiares de la alta sociedad barcelonesa.
Más joven que Santiago pero con una presencia imponente, Alejandro era dueño de una pequeña galería de arte en el barrio gótico, que, aunque discreta, era conocida por sus exposiciones audaces y controvertidas. Los ojos de Clara se iluminaron al escuchar a Alejandro hablar de arte con una pasión que no había sentido en mucho tiempo. Lo que empezó como una conversación inocente pronto se convirtió en algo más. Alejandro tenía una habilidad única para hacerla sentir comprendida, para prestar atención a detalles que Santiago, con las prisas, ya no notaba. En los días siguientes, Clara no pudo sacarse a Alejandro de su cabeza. Santiago, en cambio, estaba cada vez más distante, absorto en una nueva fusión empresarial que prometía ser la más grande de su carrera. Apenas se dio cuenta de que Clara pasaba más tiempo fuera de casa, siempre con la excusa de exposiciones y reuniones benéficas. La tensión entre ellos, aunque silenciosa, era palpable. Santiago sintió que algo andaba mal, pero su obsesión por el trabajo le impedía ver la realidad que se desarrollaba ante sus ojos. Los encuentros entre Clara y Alejandro se hicieron más frecuentes. Él la introdujo en un mundo de emociones intensas y peligrosas, algo que nunca había experimentado en su matrimonio. El sentimiento de culpa que inicialmente la molestaba comenzó a disiparse, siendo reemplazado por una necesidad abrumadora de sentirse viva nuevamente. Alejandro, por su parte, tenía un plan, pero Clara, envuelta en sus propias emociones, no lograba entender las verdaderas intenciones detrás de sus gestos. Mientras tanto, Santiago seguía con su vida de interminables reuniones y cenas de negocios. Todavía amaba a Clara, pero creía que todo estaba bien, que su amor era lo suficientemente fuerte como para resistir las presiones del tiempo y la distancia. No tenía idea de que, mientras él luchaba por su imperio, Clara estaba siendo seducida por alguien que veía en él no solo una oportunidad de satisfacer sus deseos, sino también la posibilidad de llegar a Santiago donde más le dolía. La vida de la pareja, que antes parecía perfecta, empezó a mostrar grietas. Pequeñas mentiras, llamadas telefónicas inesperadas y miradas furtivas se convirtieron en parte de la rutina de Clara, mientras Santiago se hundía cada vez más en su trabajo, ignorando las señales que pedían atención. La ciudad de Barcelona, con su belleza e historia, se convirtió en el escenario de una traición que pronto destruiría vidas y alteraría destinos. Y así, en medio de las encantadoras calles de la ciudad, donde pasado y presente se encuentran en una danza eterna, las piezas de un peligroso juego comenzaron a moverse. Santiago aún no lo sabía, pero estaba a punto de ser traicionado de una manera que nunca imaginó, y el precio a pagar sería demasiado alto para ignorarlo. Con el paso de las semanas, Clara se fue sumergiendo cada vez más en su relación con Alejandro. Lo que había comenzado como un coqueteo inocente evolucionó hasta convertirse en algo más profundo, más oscuro. Alejandro sabía exactamente qué decir, cómo envolverla en una red de seducción y manipulación que la envolvía, asfixiando su capacidad de tomar decisiones racionales. Para Clara, fue un soplo de vida en medio de la monotonía de un matrimonio que parecía haber perdido su brillo. Para Alejandro, Clara era una pieza clave en un plan mucho más amplio, un plan que él había elaborado cuidadosamente con una paciencia casi cruel. Las noches que Clara pasaba sola en casa ahora se llenaban de reuniones secretas en hoteles discretos, lejos de las miradas indiscretas de la alta sociedad barcelonesa. Santiago, absorto en sus negociaciones, permaneció ajeno a lo que sucedía bajo su propio techo. Apenas notó los sutiles cambios en su esposa, el brillo en sus ojos cuando regresaba tarde, la sonrisa furtiva al mirar su celular, las excusas cada vez más tontas para sus ausencias. Estaba completamente inmerso en su negocio, creyendo que cada vez que regresara a casa, Clara estaría allí, esperándolo, como siempre. Alejandro, a su vez, siguió moldeando a Clara, alimentando su insatisfacción con su matrimonio, exacerbando cada pequeña frustración que sentía. La convenció de que merecía más, que merecía ser feliz, que Santiago nunca podría entenderla como él lo hizo. Clara, envuelta en su deseo de volver a sentirse viva, no se daba cuenta de hasta qué punto estaba siendo manipulada, de hasta qué punto su vulnerabilidad estaba siendo explotada por un hombre que tenía sus propias ambiciones. Pero Alejandro no solo estaba interesado en Clara. Tenía algo mucho más grande en mente. Santiago se había hecho enemigos a lo largo de su carrera y Alejandro era uno de ellos. Nunca había olvidado la humillación que Santiago le había infligido años atrás, cuando, en una negociación, le había sacado del mercado de arte más lucrativo de Barcelona. Para Alejandro, Clara fue la clave de la venganza que tanto deseaba.
Sabía que al destruirla a ella, destruiría también a Santiago. A medida que Clara y Alejandro se involucraban cada vez más, Santiago comenzó a notar pequeños detalles que antes se le habían escapado. Los susurros por teléfono, las inexplicables partidas de Clara, las miradas distantes durante los raros momentos que pasaron juntas. Santiago era un hombre meticuloso en sus negocios, y esa misma atención al detalle empezó a despertar sus sospechas. Comenzó a sentir que algo andaba profundamente mal, pero se negaba a creer que Clara lo traicionaría. Era más fácil creer que estaba atravesando una fase, que su desapego era solo un reflejo de su propia ausencia. Un día, mientras revisaba documentos en su oficina, Santiago recibió una llamada inesperada. Era un viejo colega, alguien a quien no había visto en años, pero cuya voz le traía recuerdos incómodos. El hombre al otro lado de la línea empezó a hablar de los rumores que circulaban por la ciudad, sobre un tal Alejandro Costa que había reaparecido en el panorama artístico y que se estaba acercando peligrosamente a la esposa de un hombre poderoso. Santiago escuchó en silencio, con la sangre helándose en las venas. Colgó el teléfono sin decir una palabra, pero su corazón latía aceleradamente. Las piezas empezaron a encajar, pero aún no estaba preparado para afrontar la verdad. En los días siguientes, Santiago decidió actuar. Contrató a un investigador privado, alguien en quien confía, para que siguiera a Clara, documentara sus pasos, sus idas y venidas. Necesitaba pruebas, algo concreto que confirmara o desmentiera sus sospechas. Y así fue como, una fría mañana de invierno, Santiago recibió el sobre que cambiaría su vida para siempre. En el interior había fotografías, mensajes, actas de reuniones. Todo estaba ahí, la traición expuesta en blanco y negro. Clara, su amada esposa, estuvo involucrada con Alejandro, el hombre que menos esperaba volver a ver en su vida. Santiago sintió crecer en su interior una ira silenciosa, una furia que no se manifestaba en gritos ni explosiones, sino en un frío deseo de venganza. Sabía que Alejandro estaba detrás de todo, que había manipulado a Clara, que la había utilizado para llegar hasta él. Pero más que eso, Santiago se sintió traicionado por la mujer que había jurado amar y proteger. El dolor de la traición lo carcomía, pero en lugar de desmoronarse, se hizo más fuerte. No era el tipo de hombre que perdonaba fácilmente y su traición no quedaría impune. Clara, todavía enfrascada en su fantasía sobre Alejandro, no tenía idea de lo que estaba por pasar. Continuó viviendo su doble vida, creyendo que Santiago nunca se enteraría, que ella podría mantener sus dos vidas separadas. Alejandro, en cambio, empezó a presionarla, a sugerirle que tal vez era hora de dejar Santiago, seguir adelante con él y empezar una nueva vida. Clara estaba desgarrada. Por un lado, estaba el consuelo y la estabilidad que le brindaba Santiago, por el otro, estaba la pasión y el peligro que representaba Alejandro. Y fue en ese momento que Santiago decidió actuar. Comenzó a preparar su venganza, calculada y fría, una venganza que no solo destruiría a Alejandro, sino también a Clara. Le dejaría pensar que todo estaba bien, que la vida seguía como siempre. Le dejaría creer que su secreto estaba a salvo. Y cuando menos lo esperaba, él le quitaba la alfombra de debajo de los pies, dejando al descubierto el abismo que ella misma había creado. La tensión empezó a aumentar, cada movimiento calculado, cada decisión tomada con precisión. Santiago no dejaría escapar ningún detalle, no permitiría que ningún error le impidiera ejecutar su plan. La traición de Clara y Alejandro se pagaría con intereses, y Santiago estaba dispuesto a jugar el juego hasta el final. Aquella noche el viento soplaba frío por las calles de Barcelona arrastrando consigo las últimas hojas secas del invierno. El cielo estaba nublado, reflejando la tensión que flotaba en el aire, invisible para cualquiera que cruzara las concurridas calles de la ciudad. Pero dentro de la mente de Santiago, el escenario era aún más oscuro. Cada pensamiento era una pieza de un rompecabezas que había armado meticulosamente, una venganza que esperaba el momento adecuado para ser revelada. Había planeado todo hasta el más mínimo detalle y ahora se acercaba el momento de la verdad. Clara, todavía envuelta en la ilusión de que su secreto estaba a salvo, se preparaba para otra de sus salidas nocturnas. Se había vuelto experta en ocultar sus intenciones, en disfrazar su culpa con sonrisas y palabras ensayadas. Santiago, a su vez, mantuvo la fachada de un marido devoto, haciéndole creer que estaba completamente inmerso en su negocio. Esa noche, sin embargo, todo cambiaría.
Santiago había invitado a Clara a cenar a su casa, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Le había mencionado un nuevo negocio, algo que quería celebrar juntos, y Clara, aunque vacilante, aceptó la invitación. Se preparó la cena, se puso la mesa con el esmero que Santiago siempre mostraba en los momentos especiales. Clara llegó con un vestido elegante y sonriendo de una manera que parecía casi natural. Pero había algo en el aire, una tensión sutil que no pudo identificar. Santiago la recibió con un beso en la frente, un gesto cariñoso, pero que tenía un peso que Clara no se dio cuenta. Se sentaron a la mesa y la cena comenzó agradablemente, con conversaciones ligeras y risas ocasionales. Santiago habló de sus planes, futuros viajes y oportunidades de negocio que iban surgiendo. Clara escuchó, tratando de ignorar la ligera inquietud que sentía, una premonición que la hacía desviar la mirada de vez en cuando. Cuando sirvieron el postre, Santiago cambió de tono. Él la miró por un momento, en silencio, antes de comenzar a hablar. Sus palabras fueron cuidadosas, pero transmitidas con una gravedad que Clara no pudo ignorar. Clara, comenzó, con voz baja y firme. Hay algo que necesito compartir contigo. Algo que he guardado durante mucho tiempo. Clara se quedó helada, su corazón latía más rápido. Intentó mantener la compostura, pero el nerviosismo empezó a apoderarse de ella. ¿Qué fue?, preguntó, tratando de sonar casual, pero la tensión en su voz era evidente. Santiago hizo una pausa, mirándola a los ojos, como si estuviera decidiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Se levantó lentamente y caminó hasta un cajón cercano, de donde sacó un sobre. Regresó a la mesa y colocó el sobre frente a ella. «Quiero que abras esto», dijo, su voz era tan fría como el viento que soplaba afuera. Clara miró el sobre y le temblaban ligeramente las manos. Sabía lo que estaba a punto de suceder, pero se negaba a creerlo. Sus dedos abrieron el sello con dificultad y cuando sacó el contenido, sintió que su mundo se desmoronaba. Eran las fotos. Cada encuentro, cada beso, cada momento que creía haber escondido estaba ahí, expuesto ante sus ojos. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero lo peor aún estaba por llegar. Santiago, te lo puedo explicar, las palabras salieron de su boca casi automáticamente, reflejo de la desesperación que comenzaba a apoderarse de ella. Pero Santiago la interrumpió levantando la mano. ¿Explicar? Clara, ¿crees que aquí hay algo que explicar? Confié en ti. Te amaba más que a nada. ¿Y así es como me pagaste? Clara no pudo responder. Las palabras se enredaron en su garganta, mientras las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Intentó alcanzar la mano de Santiago, pero él la empujó y dio un paso atrás. ¿Crees que no lo sabía? Prosiguió Santiago, ahora con una intensidad que la hizo temblar. ¿Crees que estos últimos meses han sido normales? ¿De verdad creíste que estaba tan ocupado que no me daría cuenta de tu traición? Abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Tenía razón. Subestimó la inteligencia y la percepción de Santiago. Y ahora estaba pagando el precio. Pero esto, señaló el sobre. Eso no es nada. Es solo la punta del iceberg. Lo que hiciste va mucho más allá de una simple traición. Clara abrió mucho los ojos, sin entender. ¿Qué quiso decir? ¿Qué más podría haber? Pero antes de que pudiera formular una pregunta, Santiago soltó la siguiente bomba. Alejandro, el nombre salió de la boca de Santiago como veneno. ¿Sabes quién es realmente, Clara? ¿O eres tan ingenuo que no te diste cuenta desde el principio que te estaba usando? Clara miró a Santiago, confundida y aterrorizada. ¿Qué estaba insinuando? Alejandro es un viejo enemigo, Clara. Alguien a quien destruí hace años en los negocios. Y volvió en busca de venganza. Y tú fuiste la clave para que él llegara a mí. El impacto atravesó a Clara como una espada. Pensaba que Alejandro la amaba, que él era su escape de la asfixiante realidad de su matrimonio. Pero ahora, la cruel verdad estaba frente a ella había sido solo un peón en un juego mucho más grande. Santiago se acercó, la furia en sus ojos era casi palpable. Y caíste en su trampa, Clara.
traicionaste nuestro matrimonio, nuestro amor y todo por un hombre que solo te estaba usando para destruirme. Clara rompió a llorar y el peso de las revelaciones le aplastó el alma. Intentó hablar, pero las palabras se perdieron entre sollozos. Lo arruinaste todo, dijo Santiago, con la voz ahora llena de desprecio. Pero no serás el único en pagar el precio. Él también pagará. Y lo haré de una manera que él nunca olvidará. Santiago se alejó, dejando a Clara desolada en la mesa, con el cuerpo temblando de dolor y arrepentimiento. El plan que había orquestado estaba ahora en pleno movimiento y nada podría detenerlo. Alejandro, que creía tener el control, estaba a punto de descubrir que había subestimado a Santiago. El pesado silencio que siguió fue solo el principio del fin. Clara estaba paralizada, su mente en un torbellino de pensamientos, tratando de comprender hasta qué punto había llegado la traición. Se sintió traicionada por Alejandro, pero también sabía que se había traicionado a sí misma al permitir que todo llegara a este punto. No encontraba palabras para defenderse, porque en el fondo sabía que Santiago tenía razón. La habían manipulado, utilizada en un juego que nunca podría haber ganado. Santiago no dio más palabras de consuelo, ningún gesto de empatía. La dejó sola en la mesa, atrapada en su propia red de malas decisiones. Clara, en medio de la desesperación, tomó una decisión impulsiva. Corrió a su habitación, cogió el teléfono y marcó frenéticamente el número de Alejandro. Necesitaba respuestas, necesitaba entender si todo esto era cierto, si ella solo había sido un peón en su venganza. Alejandro respondió después del tercer timbrazo y su voz tranquila la hizo estremecerse. Alejandro, tenemos que hablar ahora, dijo Clara con la voz llena de pánico. Clara, ¿qué pasó? Respondió Alejandro sorprendido por su tono. Santiago, él lo sabe todo. Lo descubrió. Y él dijo que tú, que me estabas usando, que todo esto era venganza contra él. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, una vacilación que fue suficiente para que Clara supiera que Santiago tenía razón. El silencio de Alejandro fue una confirmación silenciosa, más devastadora que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Clara, te lo puedo explicar, comenzó Alejandro, pero Clara lo interrumpió. No. No quiero escuchar tus explicaciones. Quiero saber la verdad. ¿Me usaste? ¿Fue todo mentira? Alejandro suspiró, su voz ahora llena de fría sinceridad. Al principio sí, fue venganza, Clara. Santiago me destruyó y quise contraatacar. Eras una manera de llegar a él, de lastimarlo donde más le importaba. Pero, Alejandro vaciló, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Las cosas han cambiado, Clara. Empecé a preocuparme realmente por ti. No todo fue mentira. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo eso, todos los sentimientos, las promesas, las noches apasionadas, todo había comenzado como un arma contra Santiago. Pero lo que más le dolió fue saber que, en algún momento, la línea entre la verdad y la mentira se había desdibujado y ahora estaba perdida, sin saber a quién creer. Clara, iré a buscarte. Vámonos de aquí. Santiago está furioso, podría hacer algo terrible, dijo Alejandro, tratando de recuperar el control de la situación. Pero Clara, por primera vez en semanas, sintió claridad en medio del caos. No, Alejandro. No puedo seguir con esto. Destruí mi matrimonio, mi vida, ¿y por qué? ¿Por una venganza que ni siquiera era mía? Colgó el teléfono y las lágrimas corrían libremente por su rostro. ¿Qué había hecho ella? ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran a este punto? Pero ya no hubo tiempo para arrepentimientos. Necesitaba tomar una decisión. Mientras Clara luchaba contra sus propios demonios, Santiago estaba en su oficina ultimando la fase final de su plan. Lo había preparado todo meticulosamente y ahora, con Alejandro a punto de entrar a su oficina, la trampa estaba lista para saltar. Santiago había comprado una parte importante de las acciones de la galería de Alejandro, a través de intermediarios, por supuesto, y ahora estaba a punto de adquirir el control total. Cuando Alejandro se dio cuenta, ya sería demasiado tarde. La puerta de la oficina de Santiago se abrió y entró Alejandro, aún sin saber que este encuentro marcaría el fin de sus planes de venganza. Santiago se levantó de su silla,
con una fría sonrisa en los labios. Alejandro, me alegro de que hayas venido, dijo Santiago, su voz impregnada de una calma calculada. Estaba deseando que llegara nuestro encuentro. Alejandro miró a su alrededor con recelo, pero lo ocultó con una sonrisa. Santiago, no sé si este es el mejor momento, pero, tenemos asuntos que discutir. Santiago señaló la silla frente a su escritorio. Sí, lo hacemos. Por favor, siéntate. Alejandro se sentó, cruzando las piernas con una confianza que sabía vacía. Santiago miró al hombre que tenía delante y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. Todos los años de rivalidad, de odio silencioso, culminaron en ese momento. Tengo una propuesta para ti, dijo Santiago, tomando una carpeta de documentos de la mesa y arrojándola frente a Alejandro. Una oferta que no creo que puedas rechazar. Alejandro abrió la carpeta y su rostro palideció al ver los documentos. Fueron papeles que trasladaron el control total de su galería a Santiago, sin dejar resquicios. La adquisición se había hecho de forma tan discreta que Alejandro ni siquiera se había dado cuenta hasta ese momento. ¿Es esto una broma?, preguntó Alejandro con la voz entrecortada por la sorpresa y el enfado. Santiago se limitó a sonreír. No, es muy real, Alejandro. Siempre he disfrutado de una buena revancha y tú me diste la oportunidad perfecta. Alejandro quedó atónito, pero no había mucho que pudiera hacer. Santiago había jugado sus cartas a la perfección y ahora estaba estancado. Había subestimado a Santiago y ahora pagaría el precio. Santiago se inclinó sobre la mesa, su voz baja y amenazadora. Y lo declara, comenzó Santiago, observando la reacción de Alejandro. Espero que hayas disfrutado el tiempo que pasaste con ella, porque ahora es el final. No creas que te saldrás con la tuya, Alejandro. Destruiré todo lo que tienes, así como tú trataste de destruir lo que es mío. Alejandro sabía que estaba derrotado, pero su mente seguía corriendo, buscando una salida, una manera de darle la vuelta al juego. No podía dejar que Santiago ganara así, no después de todo lo que había hecho. Pero Santiago no le daría esa oportunidad. Santiago tomó el bolígrafo y empujó los documentos para que Alejandro los firmara. Se acabó, Alejandro. Firma y desaparece antes de que decida ser menos generoso. Alejandro dudó, pero sabía que no tenía otra opción. Con manos temblorosas firmó los papeles que sellaron su ruina. Santiago tomó los documentos y, sin decir más, se levantó y abrió la puerta para que saliera Alejandro. Buenas noches, Alejandro. Dijo Santiago con la voz llena de desprecio. Alejandro salió de la oficina sabiendo que su vida en Barcelona había terminado. Santiago, a su vez, miró al hombre que había intentado destruir todo lo que amaba y, al cerrar la puerta detrás de Alejandro, sintió una amarga satisfacción apoderarse de su corazón. Clara, en casa, estaba completamente destruida, tratando de procesar la enormidad de sus elecciones. Sabía que Santiago nunca volvería a mirarla de la misma manera, que el amor que alguna vez compartieron se perdió para siempre. El juego había terminado y todos habían perdido. Pero el precio que Clara y Alejandro pagarían por sus traiciones sería más alto de lo que jamás hubieran imaginado. Santiago había ganado, pero, ¿a qué precio? Las tensiones estaban en su punto más alto y las consecuencias de lo que acababa de ocurrir estaban a punto de manifestarse. El silencio en el departamento de Santiago y Clara era casi palpable. Después de la tormenta de emociones que había atravesado sus vidas, solo había un vacío helado entre ellos. Santiago pasaba sus días inmerso en su trabajo, pero ahora no encontraba consuelo en la venganza. La victoria sobre Alejandro, aunque planeada y ejecutada con precisión quirúrgica, no le había traído la paz que había imaginado. Había destruido a su enemigo, sí, pero al hacerlo, también había destruido lo que quedaba de su propio corazón. Clara, por otro lado, estaba atrapada en un ciclo de arrepentimiento y dolor. Apenas salió de la habitación, mirando al techo mientras su mente corría con ¿y si? ¿Y si hubiera sido honesta con Santiago desde el principio? ¿Y si ella no se hubiera involucrado con Alejandro? Las posibilidades de un camino diferente y menos doloroso la perseguían día y noche. Pero ahora ya se habían tomado todas las decisiones y no había vuelta atrás. Santiago evitó cualquier enfrentamiento directo con Clara.
todavía no había decidido qué hacer con ella. Una parte de él quería echarla de su vida para siempre, deshacerse de todos los recuerdos amargos y seguir adelante. Otra parte, sin embargo, más sutil, se aferraba a la idea de que tal vez, de alguna manera, aún quedaba algo por salvar. ¿Pero sería posible? Después de todo lo sucedido, ¿podría perdonarla? Fue durante una de esas largas noches de insomnio, mientras Santiago revivía en su mente cada detalle de la venganza, que una duda comenzó a crecer en su interior. ¿Qué significó realmente su victoria sobre Alejandro? Había planeado todo para que nada saliera mal. Pero al pensar en la ruina de Alejandro, Santiago empezó a darse cuenta de que, tal vez, había sacrificado algo mucho más valioso de lo que había imaginado, su propia humanidad. En ese momento, Clara apareció en la puerta del dormitorio, con el rostro pálido y los ojos hinchados por el llanto. Ella lo miró con una mezcla de miedo y esperanza, como si pidiera permiso para hablar, para intentar explicarse una vez más. Santiago permaneció en silencio, mirándola, pero sin dar señal de respuesta. Santiago, yo, no sé qué decir. Sé que nada de lo que diga cambiará lo que hice, pero, comenzó Clara, su voz se apagó mientras buscaba las palabras adecuadas. Solo quería que supieras que, nunca quise que las cosas llegaran a esto. Estaba perdida, me sentía sola. Él la interrumpió con un gesto. No quería escuchar más excusas. No cambiarían el pasado ni borrarían la traición que había sufrido. Sin embargo, algo en la expresión de Clara le hizo detenerse. Había una sinceridad desesperada en sus ojos, algo que él no había visto en mucho tiempo. Santiago, por favor escúchame, continuó Clara, acercándose un poco más a él. Sé que no merezco tu perdón. Pero necesito que sepas que, en algún momento, realmente creí que podía empezar de nuevo, ser feliz. Y sí, fui ingenuo, estúpido, pero, cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ya era demasiado tarde. Solo quería que supieras que, incluso con todos los errores, lo que sentí por ti, nunca fue una mentira. Santiago la miró, sus sentimientos eran un torbellino contradictorio. Una parte de él quería creerle, quería aceptar que, de alguna manera, Clara todavía lo amaba. Pero otra parte, más racional, gritaba que ya no había lugar para el amor entre ellos, que lo que quedaba ahora era solo una sombra de lo que alguna vez fue. Clara, al notar la vacilación en sus ojos, dio otro paso adelante, ahora más cerca de él. No puedo cambiar el pasado, Santiago, pero tal vez podamos encontrar una manera de seguir adelante. Sé que no lo merezco, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para solucionarlo. Se detuvo, las lágrimas corrían por su rostro. Pero si no puedes perdonarme, lo entenderé. Y me iré para siempre, si eso es lo que quieres. Santiago sintió el peso de las palabras de Clara. Sabía que lo que ella decía era verdad, que tal vez la única forma de seguir adelante era dejarla ir. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él se negaba a simplemente abandonarla, a tirar todo lo que habían construido, por muy destruido que estuviera. Y así, permaneció allí, frente a ella, luchando con el dilema que lo consumía. Perdonar significaba dejar ir la ira, el dolor que lo había alimentado en las últimas semanas, pero también significaba abrir una puerta a la posibilidad de redención. Dejarla ir, por otro lado, podría significar cerrar ese capítulo de una vez por todas, pero, ¿a qué costo? El silencio entre ellos se llenó de tensión, cada segundo parecía estirarse como una cuerda a punto de romperse. Santiago sabía que la decisión que tomaría en ese momento definiría el resto de sus vidas. Y en cierto modo, era consciente de que, independientemente de su elección, ambos ya habían perdido algo que tal vez nunca recuperarían. Y fue en ese momento de duda e incertidumbre que Santiago finalmente habló, en voz baja, casi inaudible. No sé si podré perdonarte, Clara. Realmente no lo sé. Pero lo que sé es, que no quiero tomar esa decisión ahora. Hoy no. Clara cerró los ojos y dejó escapar un suspiro, en parte de alivio, en parte de tristeza. Entiendo, respondió ella, secándose las lágrimas con la manga de su vestido. Esperaré, Santiago. Durante el tiempo que sea necesario. Y dicho esto, se giró y salió de la habitación, dejando a Santiago solo, una vez más, con sus pensamientos.
la batalla interna que enfrentó Santiago fue mayor que cualquier enfrentamiento que jamás haya tenido en su negocio. Era una lucha por el alma y el resultado aún estaba lejos de decidirse. El dilema moral que ahora enfrentaba Santiago era más complejo que cualquier plan de venganza. Y mientras luchaba con sus emociones encontradas, la incertidumbre sobre lo que vendría después flotaba en el aire, amenazando con arrastrarlos a ambos a un abismo del que tal vez no haya retorno. El sol naciente iluminó lentamente el horizonte de Barcelona, bañando la ciudad en tonos dorados y naranjas, un marcado contraste con las sombras oscuras que aún se cernían sobre las vidas de Santiago y Clara. Después de semanas de silencio y tensión, algo dentro de Santiago finalmente se rompió. Había pasado días y noches sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre el peso de la venganza, el perdón y las decisiones que había tomado. Y fue durante una de esas noches de insomnio que tomó su decisión. A la mañana siguiente, Clara se despertó con la casa sumida en un silencio inusitado. Santiago, que normalmente salía temprano a trabajar, todavía estaba en casa, sentado en la sala, como si la estuviera esperando. Su rostro estaba tranquilo, pero había una fría determinación en sus ojos, algo que Clara no podía descifrar. Se acercó vacilante, con el corazón latiéndole aceleradamente, sin saber qué esperar. «Santiago, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz temblaba ligeramente. Él la miró, sosteniendo un sobre en sus manos. «Clara, he tomado una decisión», dijo con voz firme y controlada. «No podemos seguir así. Esta situación nos está destruyendo. Ya no puedo vivir con esta duda, con este dolor». Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sabía que había llegado el momento, que Santiago había tomado la decisión que temía. «Entiendo», comenzó, tratando de mantener la compostura. «Si quieres que me vaya, lo haré. No quiero causarte más dolor». Santiago la miró por un momento, antes de levantarse y caminar hacia ella. Le tendió el sobre y Clara lo tomó vacilante. «Ábrelo», pidió. Con manos temblorosas, Clara abrió el sobre. En el interior encontró los documentos del divorcio, ya firmados por Santiago. Su corazón se hundió en su pecho, pero cuando pasó la última página, encontró algo inesperado, una carta, escrita a mano, con una letra que reconocería en cualquier lugar. Era de Santiago. Comenzó a leer y, mientras sus ojos recorrían las palabras, las lágrimas comenzaron a caer. Santiago había escrito sobre todo, su dolor, su enojo, pero también sus recuerdos de los buenos momentos que compartieron. Habló del amor que alguna vez sintió por ella, pero también de la imposibilidad de seguir viviendo con la sombra de la traición sobre ellos. Al final escribió: «Clara, ya no puedo ser el hombre que te perdona, ni el que te destruye. Te dejo ir, porque en el fondo sé que necesitamos esto. Te amaba, de verdad te amaba, pero lo que teníamos está perdido. Tal vez, en otra vida, podríamos haber sido felices, pero en esta, debemos tomar caminos separados. Deseo que encuentres la paz que yo no pude darte». Clara cayó de rodillas, sosteniendo la carta contra su pecho mientras sollozaba suavemente. Sabía que Santiago tenía razón, que ya no había nada más que hacer. Su amor, tan fuerte como alguna vez fue, se había roto sin posibilidad de reparación. Santiago la miró sin decir nada. Sabía que este era el final, pero también sabía que era la única salida. Recogió su maleta que estaba al lado de la puerta y, sin mirar atrás, salió por última vez de la casa que había sido su hogar. Clara, todavía de rodillas, escuchó el sonido de la puerta cerrándose y supo que él nunca regresaría. En los días siguientes, Santiago abandonó Barcelona. Vendió su negocio y decidió empezar de nuevo, en una ciudad lejana, donde los recuerdos de Clara y Alejandro ya no pudieran perseguirlo. En cuanto a Clara, decidió quedarse en Barcelona, pero alejada del círculo social que un día había sido su mundo. Necesitaba encontrar su propio camino, uno que no estuviera ligado a Santiago ni al pasado. Alejandro, a su vez, salió del Barcelona con lo poco que le quedaba tras la adquisición del Santiago. Había subestimado a su oponente y lo pagó caro. Sin recursos y sin prestigio, se vio obligado a abandonar su vida de lujo y empezar de cero en un pequeño pueblo, lejos de donde se conocía su nombre. Nunca más se cruzó con Santiago o Clara. Y así, cada uno siguió su camino, llevando las cicatrices de sus elecciones. Santiago encontró un nuevo propósito,
lejos de las sombras de su venganza. Clara, poco a poco, redescubrió una nueva versión de sí misma, más fuerte, más independiente. Alejandro desapareció de escena, un hombre destrozado por su propia ambición. La vida continuó, pero ya nada volvió a ser igual que antes. Esta historia de ficción aborda temas de traición, venganza y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Hacer trampa es un acto que causa dolor y destrucción, y nunca es la solución a los problemas en una relación. Nuestro canal no admite la traición y cree que el respeto mutuo y la honestidad son fundamentales en cualquier relación. La venganza, aunque tentadora, tampoco trae la paz y muchas veces acaba perjudicando tanto al vengador como al traidor. Es importante recordar que esta historia es una obra de ficción y que siempre hay mejores caminos a seguir en la vida real. ¿Qué te pareció la historia?